Otra vez estamos acá con el problema de la Olimpiada de Física. Este problema viene de una Olimpiada rusa. Es de hecho un problema muy bonito, ¿no? Ya vieron el desarrollo de la solución de ese problema utilizando el método clásico de las ecuaciones. Ahora vamos a prescindir de eso. O sea, vamos a demostrar que se puede dejar de manejar todo ese armatoste. O sea, hay un modelo matemático muy exigente, muy complicado, de muchas ecuaciones. Hemos llegado hasta formar 5 ecuaciones en el primer método, ¿no? Y al segundo lo reducimos a 3, pero igual la complicación está en la rotación de los ejes, la consideración de los signos y una serie de consideraciones adicionales que el alumno promedio no está en condiciones de aprovechar. Entonces nosotros vamos en rescate de ese alumno. ¿Qué hacemos con ese alumno? A ese alumno le tenemos que explicar las cosas de una manera muy sencilla, ¿no? Y eso es justamente lo que representa este tercer método, un método práctico, al cual se le ha llamado método Guernica, ¿no? La data histórica es que este método habría sido propuesto en el año de 1995, ¿no? O sea, hace ya una buena cantidad de tiempo. Entonces, para ir de una vez a la solución del problema, vamos a diciendo lo mismo que al principio, ¿no? Se trata de un proyectil que ha sido lanzado con una cierta velocidad inicial bajo un cierto ángulo de inclinación que no conocemos, ¿no? Y luego de su trayecto parabólico empleado un tiempo de 1 segundo, alcanza la posición final B y se encuentra que la velocidad final en ese momento resulta en dirección perpendicular a la dirección de la velocidad inicial. Esa es la única condición del problema y estos dos datos, ¿no? Para determinar justamente la distancia que hay entre el punto A y el punto B, ¿no? Que la vamos a trazar aquí. Esa es la distancia R, ¿no? Que hay que determinar, ¿no? Entonces, empezamos la explicación. Cuando un proyectil se lanza, ya sea horizontalmente, o ya sea oblicuamente, o ya sea verticalmente, lo que el proyectil tiene que hacer, de acuerdo al principio de inercia, cosa que no tomó en cuenta Galileo Galilei, a mí me parece eso un error. Un error porque luego trae una andanada de fórmulas de ecuaciones que hacen muy complicada la solución de este problema, y las soluciones tienen que ser elegantes. ¿Cuál es la elegancia de las soluciones? Cuando son sencillas, ¿no? Y no muy operativas. Entonces, cuando este proyectil se lanza, debe obedecer primero al principio de inercia. Vale decir, tiene que avanzar en la dirección de lanzamiento, ¿no? Conservando esa velocidad, ¿ya? Entonces, lo primero que va a hacer este proyectil es avanzar en línea recta, ¿no? Desarrollando un movimiento rectilíneo y uniforme, ¿no? Y recorriendo en esa dirección una distancia que se puede determinar multiplicando la velocidad por el tiempo, ¿no? La velocidad con la que se hizo el lanzamiento, ¿no? Del proyectil. Ya, ahora, ese es uno de los movimientos de los cuales está compuesto este movimiento. No como Galileo Galilei dice, tiene una componente horizontal y una componente vertical. No es así. ¿Por qué? Porque aquí no hay movimiento horizontal. El movimiento que existe es el movimiento en la dirección del lanzamiento. O sea, se mueve en la dirección del lanzamiento y no se mueve horizontalmente nunca. Que nosotros lo obliguemos, ¿no? Mediante la descomposición a encontrar dos movimientos como en el segundo método, encontramos que era la composición de dos movimientos acelerados, o uno acelerado y el otro retardado. Eso es otra cosa. Pero el movimiento natural del cuerpo tiene dos componentes. En la dirección del lanzamiento es movimiento uniforme, y luego a partir de esta posición el proyectil va a empezar a descender verticalmente en caída libre. ¿Con qué velocidad se inicia esa caída libre? Con una velocidad inicial igual a 0. O sea, para que sea caída libre, tiene que ser la velocidad inicial igual a 0. Si no es 0 la velocidad inicial, no es caída libre. Este, por ejemplo, no es un movimiento de caída libre. Entonces, ese recorrido que se hace en la vertical, nosotros lo vamos a dibujar acá al frente, ¿ya? Este sería el movimiento de caída libre. Y aquí
la distancia recorrida será siempre la mitad de la aceleración de la gravedad multiplicado esto por el tiempo al cuadrado, ¿no? Entonces, ya está planteado el problema. Y ahí acabó la física. Sí, señores, ya acabó la física. Lo que queda a continuación ya no es física, es matemática. Entonces, vuelvo a repetir, porque esto es muy sencillo. En la dirección de lanzamiento se va a desarrollar un movimiento rectilíneo uniforme y simultáneamente, a partir de ese mismo punto, empieza la caída libre. Ese movimiento, ese desplazamiento, lo podemos dibujar acá al frente, ¿no? Y corresponde a una distancia determinada a partir de la mitad, del producto de la mitad de la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿no? Entonces, lo que queda a continuación es resolver justamente esa figurita, ¿no? Donde la incógnita es R. ¿Ya? Entonces, lo que queda a continuación es un desarrollo netamente matemático, yo diría de razonamiento, ¿no? Entonces, vamos a hacer dos cosas. A ver, en primer lugar, lo primero que vamos a hacer es simplificar esta representación. A ver, si el tiempo vale 1, entonces nosotros acá vamos a decir que esto de acá quedaría así. O sea, esta distancia, hipotenusa del triángulo rectángulo, se representa su longitud simplemente por el valor de la velocidad de lanzamiento, ¿no? Y acá, ¿cuánto sería? ¿Cuánto es la mitad de la gravedad? 5. Y si el tiempo vale 1, entonces todo esto queda reducido a simplemente 5, ¿no? Entonces, así lo vamos a manejar de una manera más sencilla, ¿ya? Entonces, vamos a empezar aplicando justamente el teorema de Pitágoras a la incógnita. A ver, ¿cómo determino yo el valor de R? Aplicando Pitágoras en el triángulo pequeñito. El triángulo que está en la parte inferior sería cuadrado de la hipotenusa igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Sencillo, ¿no? Se acabó. Y también podríamos aplicarlo en el triángulo total. ¿Cuál sería en este caso la hipotenusa? La velocidad inicial, ¿no? Que habría que elevar al cuadrado, y sería igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Uno de los catetos vuelve a ser X, ¿no? Pero el otro cateto ya no es simplemente X, ¿no? Me refiero al triángulo total. En el triángulo total un cateto mide X y el otro cateto mide 5 más H, ¿no? Elevado al cuadrado. Bien, ¿qué cosa más podríamos decir? Podríamos además establecer una relación para el coseno de teta. Por ejemplo, ¿cuál sería el coseno de teta en el triángulo total? En el triángulo grande, el coseno de teta sería el cociente del cateto adyacente entre la hipotenusa. O sea, sería el cateto adyacente 5 más h entre la hipotenusa, que vendría a ser v sub 0, ¿no? Pero hay una relación adicional. Y acá esto lo dejamos como tarea, ¿ya? Resulta de que este vector, velocidad final, tiene una magnitud que coincide justamente con esta altura trazada sobre el lado opuesto del triángulo. O sea, a partir del vértice B hemos trazado una perpendicular y esa vendría a ser la altura. Esta magnitud va a coincidir justamente con esa altura. Ahora, y este punto también resultaría siendo punto medio, por lo tanto esto de acá va a resultar siendo v sub 0 entre 2. Entonces, toda esa longitud se puede dividir en dos mitades. Entonces tendríamos acá la posibilidad nuevamente de hablar del coseno de teta, y ahora ya no sería en el triángulo total, en el triángulo más grande, sino sería solamente en ese triangulito. Y el coseno de teta estaría dado por la mitad de v sub 0 entre la hipotenusa, que sería 5, ¿no? Entonces ya tenemos acá la posibilidad de poder encontrar una ecuación más, ¿ya? Entonces multiplicamos en aspa, sería 25 más 5 veces h, igual acá el producto, para que no quede una fracción, bueno, el caso del producto sería un medio de v sub 0 elevado al cuadrado, ¿no? Cuando esto pasa al otro lado, va a quedarme la expresión para v sub 0 al cuadrado igual a 50 más 10 veces h, ¿no? Esto ya lo podríamos reemplazar aquí en esta expresión, ¿no? ¿Y cómo quedaría?
¿Cómo quedaría? Quedaría, a ver, reemplazando, vamos a poner acá, reemplazando en lugar de 1 sub 0 quedaría 50 más 10 veces h igual a x cuadrado, ¿no? Más el desarrollo de esto, que sería cuadrado del primero más el doble producto más el cuadrado del segundo, ¿no? Creo que algo se puede simplificar. Se puede simplificar 10h en ambos lados y este 25 lo podemos pasar al otro lado a restar. ¿Qué cosa me quedaría? 50 menos 25 me quedaría 25. ¿Qué cosa es 25? El cuadrado de x más el cuadrado de h, que es justamente lo que nosotros estábamos buscando, porque eso ya lo tenemos acá. Entonces significa esto que r cuadrado es igual a x cuadrado más h cuadrado. Esto es igual a 25. Si eso es igual a 25, entonces ya tenemos la solución del problema, r igual a 5 metros. Bien, como hemos podido ver, aquí no hemos tenido que hacer el uso de ninguna de esas ecuaciones. Las ecuaciones de Galileo no las hemos usado. No hemos usado tampoco consideraciones de regla de signos y las consideraciones especiales que siempre acompaña a la aplicación de estas ecuaciones, haciendo más complicado, ¿no?, el proceso de la resolución y aparte de la operatividad, ¿no? Aquí estamos frente a un problema de Olimpiadas, ¿no?, y hemos reducido drásticamente la operatividad a sencillas relaciones, ¿no?, que no tienen ninguna relación ni ninguna vinculación con fórmulas de la física, ¿no? Entonces, aquí quedó justamente el tercer método. Profesor, ¿cuál es el cuarto método? Usted nos ha ofrecido 4. Bueno, voy a decir una vez más, voy a hacer esta aclaración. Esta es la única vez que yo quiero referirme a los problemas de Olimpiadas. Yo creo que ahí ya hay un equipo, al menos aquí en nuestro país, muy bueno, trabajando lo de las Olimpiadas. Creo que lo están haciendo muy bien, creo que los logros son muy importantes y yo espero que esos logros vayan creciendo, ¿no? De hecho, esa es una cosa que no vamos a poder evitarlo, ¿no? Entonces, de todas maneras, los logros que Perú va a conseguir en las medallas, en las Olimpiadas Iberoamericanas de Física están ya asegurados, porque hay un equipo de jóvenes profesores que están trabajando intensamente y obviamente si ahora con poca experiencia han logrado mucho, ya me imagino de acá a unos 10 años o tal vez 15 años los logros van a ser mucho más importantes. Bueno, eso es lo que yo estoy vaticinando que así va a ser. Bien, finalmente entonces me queda nada más que, antes de despedirme, mostrarles cómo este problema se puede hacer a simple vista, ¿no? Pero hay implícitamente también una tarea. La tarea que les voy a dejar es la siguiente. Comprobar que la magnitud de este vector velocidad final coincide justamente con este lado que está acá, ¿no? Y que justamente cae en el punto medio de ese triángulo. Yo pregunto, ¿en qué triángulo la altura justamente cae en el punto medio del lado sobre el cual ha sido trazada la perpendicular? Y ese triángulo obviamente no es otro que el triángulo isósceles. Vale decir que si acá tengo un ángulo, acá debo tener también la misma medida. Si este triángulo es isósceles, entonces este lado y este otro lado tienen que ser igual. Vale decir, R es igual a 5 metros. Esa es la solución a simple vista de este problema, sin necesidad de recurrir a todo este aparato matemático que, como ya hemos dicho, es innecesario, ¿no? Gracias, chicos, y vamos a seguir publicando estos videos, ¿no?